Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Conociendo de Ciencias Ocultas, lo cual pues es un tema que, como hemos visto todos los lunes en las noches, tenemos temas bien bonitos que platicar. Hemos ya tenido un año de conversaciones todos los lunes a las 10 de la noche con temas muy hermosos, y ahora nos va a tocar hablar de algo que pues es básico para todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas, y es precisamente el tema del aura, el aura de los seres vivos, pero en especial el aura de los seres humanos. Y por lo tanto tenemos que reconocer que el aura pues es una manifestación combinada de todo lo que el cuerpo físico tiene, y me refiero al cuerpo físico en cuanto a sus órganos, en cuanto a sus vibraciones y frecuencias que tiene el cuerpo. Pero además del cuerpo y sus frecuencias, tenemos que unirlo con el alma. Y recuerden que el alma pues se compone de sentimientos, emociones, recuerdos, memorias. Y luego tenemos el mundo del pensamiento. Entonces sabemos que pensamientos pues hay de diferentes frecuencias y vibraciones. Y entonces diríamos, ok, el aura es una manifestación combinada entre el cuerpo, el alma y la mente o los pensamientos, que aunado con las emanaciones que nuestra columna vertebral tiene en lo que se llama médula, pues entonces todo eso confluye en la creación del aura. Entonces, así de simple, el aura es una manifestación combinada de cuerpo, alma y mente que crea alrededor de la columna vertebral emanaciones que algunos denominan aura humana y otros lo denominan campo magnético. Entonces todos los seres humanos tenemos este campo magnético llamado aura, y a través del aura pues podríamos encontrar muchas verdades que muchos esconden. Entonces podríamos ver que toda la vida se ve revelada ante nosotros si podemos captar el aura. Y es precisamente este campo magnético en donde, debido a las emanaciones magnéticas que rodean al cuerpo físico y que se llama campo energético o electromagnético, pues estas emanaciones magnéticas que rodean al cuerpo físico nos van a decir, ah, caray, mira, es una persona honesta, es una persona fiel, es una persona intelectual, o bien es una persona mentirosa, falsa, infiel, que nada más quiere ver por su propio beneficio y anda sorprendiendo a todos. Y entonces empezaríamos a checar pues que el aura es una manera de que nosotros tendríamos que empezar a activar, o no el aura, porque el aura la tenemos, más bien nuestra percepción, para poder captar las auras de la gente que nos rodea. Y entonces diríamos, ok, ya sabemos que todos tenemos un aura. Entonces el aura, al final de cuentas, es una manifestación combinada de nuestros cuerpos inferiores, digamos, más la radiación de nuestros chakras y la influencia del reflejo de nuestro espíritu. O sea, todo aunado. Energías vibracionales, energías mentales, energías emocionales, energías del sentimiento, y todos van a dar a nuestra aura debido a la energía que también sacan los chakras. Y entonces ya vamos uniendo todas las historias. Ah, claro, el aura se compone de energías vibracionales que producen
una luminosidad alrededor de nuestro cuerpo, pero que van unidas a los chakras. Y entonces decimos, sí, pero ¿sabes qué? Hay algo importante, que confluyen estas energías del aura alrededor de nuestra columna vertebral. Y estos son precisamente estas uniones lo que van a provocar que este campo magnético se una con el cuerpo físico y entonces empecemos a percibir que esa energía vital, diríamos, se une a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo energético, crea un aura y el aura va a tener diferentes campos o diferentes lineamientos que nos van a demostrar colores, intensidades, brillantez, o puede ser opaca, o va a haber a lo mejor algunas partes del aura que estén oscuras y otras que estén muy brillantes, y eso nos podría ayudar muchísimo para tener una sanación pero completa, una sanación del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, y así unificar toda nuestra realidad para poder avanzar sin tantos riesgos, sin tantos miedos, sin tantos pensamientos negativos, y por supuesto esto ayudaría mucho a nuestro cuerpo físico. Bueno, pero el asunto es que el aura humana pues finalmente son emanaciones energéticas. Estas emanaciones energéticas, pues nos dicen los libros que provienen del vehículo etérico, el cual, digamos, es la contraparte energética del cuerpo físico. Es decir, tenemos un cuerpo físico, pero a la vez tenemos un cuerpo energético que aunados van a provocar esta luz alrededor de nuestro cuerpo. Y entonces vamos a ir checando todo lo que es el aura, cómo podemos entender el aura, cómo se crea, para qué se necesita un aura, por qué el aura está compuesta de diminutas corrientes de energía, y estas diminutas corrientes de energía pues van a tener diferentes tonalidades y van conectadas con los cuerpos etéricos, mental y emocional. Y entonces vamos a checar que estas corrientes de energía tienen a su vez un efecto sobre el cuerpo físico, porque lo ponen en actividad de acuerdo a la naturaleza de la energía que se esté provocando en ese momento por cada individuo. Y entonces revela a través de su aura todo lo que es, todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer, como dijimos al inicio. Y entonces, pues el aura es emanadora de energía. Al aura humana también se le conoce como el huevo áurico y obviamente está lleno de energía. Entonces, ese es nuestro tema. Esa fue la pequeña introducción que podríamos decir de lo que vamos a hablar ahora, de las capas diferentes que tiene el aura y cómo se va formando una capa. Y por cierto, es una capa de energía que uno mismo va formando de acuerdo a sus sentimientos y emociones, y esta capa energética que se pone alrededor de nuestro cuerpo físico, pues se va a unir a las otras auras de las personas que están junto de uno. Y estas van haciendo una aura en general y estas se van uniendo con otros grupos de auras hasta que se conforma una gran aura, lo que sería una mónada energética humana. Entonces es cuando empezamos a ver que la unión de varias personas para provocar determinada energía, digamos en una meditación, en una mantralización, pues ayuda muchísimo, porque todas estarían, estas personas y estas auras, vibrando en frecuencias elevadas para provocar algún tema que se quiera componer o que se quiera mejorar. Y entonces, bueno, pues va a ser interesante el tema de hoy, porque pues la verdad, todos los seres vivos, todos los que vemos, tienen ese campo de energía llamado aura. Y a través de este campo, pues se supone que nosotros mismos percibimos más allá de nuestros 5 sentidos. Y este tema del aura viene precisamente de la mano con los 2 lunes anteriores que estuvimos hablando de la onda Subhayagga, ¿se acuerdan? Y platicamos que del cosmos están llegando energías mucho más poderosas que nos están alterando nuestra energía personal.
Entonces no solamente es nuestra energía personal, es la energía del planeta, es la energía de todos los seres vivos, en especial los seres humanos, que se nos van a alterar nuestras frecuencias. Y esto iba relacionado con que tenemos que despertar otros sentidos. Y recordábamos que nosotros tenemos 5 sentidos en, digamos, perfecta conciencia. Sabemos que los tenemos y los activamos todos los días. A través de nuestros 5 sentidos podemos percibir todo lo que sucede en el exterior. Sin embargo, platicamos en esos 2 lunes pasados de los otros 22 sentidos que tenemos que activar, que muchos de ellos están activos, sin embargo no nos damos cuenta. Pero cuando nosotros vemos que el aura es una gran ayuda para poder percibir fuera de nosotros una realidad diferente a nosotros, pues es cuando nosotros decimos, bueno, más allá de nuestros 5 sentidos, se empiezan a activar los 22 sentidos que tenemos dormidos. Y cuando decimos, por ejemplo, pues es que presiento o intuyo que algo va a pasar o que no debería yo de ir por ese camino, pues resulta que ese serían los otros sentidos que tenemos que ir despertando y que están exactamente en nuestro campo electromagnético. El campo electromagnético del que está compuesto nuestra aura. Entonces, el aura es básica para todo lo que va a venir en el futuro. Por supuesto que esto tiene una explicación científica que pues a mí sí me gusta hablar un poquito de lo que he podido encontrar respecto a la explicación del aura de manera un poquito científica, no solamente esotérica, porque como decíamos de hecho en el primer programa de Ciencias Ocultas que inició hace un año, decíamos que afortunadamente en la actualidad ya se pueden explicar muchas cosas. Algunas que pues eran simplemente teorías o imaginaciones o suposiciones, pues ya en la actualidad se ha podido identificar pues muchas cosas, ¿sí? Desde los pequeños campos, digamos, la química cuántica nos ha explicado cosas que antes no se podían ver, la física cuántica también, y bueno, pues ahora podemos hablar de cómo cada una de nuestras células de nuestro organismo pues tiene una carga eléctrica, se dice que de entre 70 y 90 milivoltios, y esto sería en un estado de salud normal. Y resulta que toda carga eléctrica en movimiento pues va a generar campos magnéticos. Entonces imagínense la cantidad de células que tenemos que tienen carga eléctrica y pues estas células se están moviendo. Entonces esto es aplicable desde la más pequeña célula hasta cada uno de nuestros órganos, músculos, tejidos, nervios, y por lo que en suma nuestro cuerpo genera un gran campo electromagnético. Este campo, por supuesto, que se extiende a nuestro alrededor y que pues normalmente no lo vemos, ahí está. Entonces está cumpliendo las funciones vitales para nuestro organismo, pero además está generando importantes influencias en nuestras vidas, porque los estudios científicos que se han hecho de este huevo energético o campo áurico, pues nos han dicho que este campo electromagnético humano, comúnmente conocido como aura, pues ha sido un tema de varios doctores importantes. Entre ellos tenemos a la doctora Hunt en la década de los 60, que esta doctora, que es neurofisióloga, pues empezó a medir el campo electromagnético de las personas. Ella lo llamó bioenergía humana. Entonces encontró cosas importantísimas que la convirtieron, por supuesto, en la principal autoridad científica sobre el fenómeno de los campos electromagnéticos de las personas. Por supuesto que estos campos jamás habían sido medidos. El aura no había sido medida de ninguna manera, podía ser medida porque ni siquiera se sabía que existía. Y entonces este campo de energía, pues empezaron a observarlo y a medirlo, y pues empezaron a ver que tiene ondas que llevan información e interactúan con la energía de las cosas y de las personas que están a nuestro alrededor, estableciendo una comunicación, digamos, sutil y fundamental con nuestro entorno. O sea, una comunicación que no es verbal, que no es mental,
pero que sabes que cerca de ti hay una mesa, o que cerca de ti hay un perro, o que cerca de ti hay otra persona. Y esa es la comunicación que es de lo más sutil y que todos tenemos. Y esta comunicación la hacemos a través de ondas. Y estas ondas, recordemos que ya platicamos de la onda subayaga, las ondas llevan información. Y por supuesto que las ondas tienen características de frecuencia, es decir, ciclos por segundo, y longitud de onda, que es la distancia entre una onda y la siguiente. Y pues se observó en estas mediciones que estas ondas pues varían de acuerdo de una persona a otra. Entonces no todas tenemos la misma frecuencia o la misma onda de frecuencia. Algunas seguramente tendrán una tal vez frecuencia modulada, una frecuencia amplificada. Y bueno, pues el asunto es que cada quien, de acuerdo a lo que va emanando energéticamente, podrá percibir su mundo de alrededor. Entonces, este campo de energía humano, pues se dice que puede llegar pues a frecuencias muy elevadas. Entonces, nosotros diríamos, podemos conocer a una persona en base a su información bioenergética. Y diríamos, bueno, esto ya empezaría a ser así como que más científico y más creíble. Hay personas que emiten vibraciones más bajas y pues seguramente estas personas que tienen vibraciones bajas pues se dedican en la mayor parte de su tiempo a actividades físicas o deportivas, o su trabajo es 100% físico, ¿no? O sea, no de mucho pensamiento ni de mucha emoción. Entonces, las que emiten vibraciones más bajas son las personas que se dedican más tiempo a actividades físicas. Pero luego tenemos frecuencias intermedias, que estas van a denotar a una persona con gran actividad intelectual, mientras que las frecuencias más altas se dan con actividades de tipo espiritual o místico. Imagínense qué belleza. Entonces vamos viendo que va a haber ondas mucho más alejadas de un cuerpo físico cuando estas frecuencias o estas ondas llegan más lejos. Es precisamente porque están vibrando más alto. ¿Por qué? Pues porque sus actividades son de tipo espiritual o místico. Ya platicaremos de Buda, que dicen que su aura llegaba de su cuerpo físico hacia afuera 15 kilómetros. Imagínense hasta dónde llegaba su influencia espiritual. Bueno, algunas personas pues tienen muchas gamas de frecuencia en su campo electromagnético y pueden utilizar, digamos, cualquier escala para hacer medidas. Y bueno, aparte de hacer medidas, también se puede, la persona que pueda tener frecuencias diferentes, que esté, digamos, en la más baja, en la tarde en la mediana y en la noche en la más alta, pues estas personas simplemente se adaptan al entorno en el que van viviendo. Y esto realmente se llama salud. Entonces, cuando el campo electromagnético es armónico y coherente, la persona puede percibir más allá de sus sentidos. Entonces puede sentir a las personas desde distancia, sus emociones, sus sentimientos. Y cuando pues una persona no puede ampliar todos sus sentidos hacia distancias lejanas, pues diríamos que su campo electromagnético es pequeño, o sea, queda encerrado en una escala de frecuencia y amplitud muy particular que no se puede expandir. Y entonces diríamos, bueno, pues es rígido, no se adapta, aparecen alteraciones que pueden afectar sus niveles de percepción y de entendimiento y de tolerancia, porque no quiere aceptar las circunstancias existentes en las demás personas. O sea, siempre quisiera que las cosas fueran de acuerdo a como ha sido su creencia y su percepción. Entonces, si ustedes se fijan, pues el campo electromagnético de las personas, que nosotros llamamos aura, pues nos trae mucha información, y si pudiéramos percibirla a simple vista, nos daríamos cuenta de quién es la persona con la que estamos tratando. Imagínense ahora con los políticos, podríamos saber perfectamente bien cómo está su aura, qué nos está diciendo, cómo nos pretende engañar o nos ha engañado. Y entonces pues sería mucho más fácil elegir hasta novio, compañeros, amigos,
esposo, muchas cosas estaríamos viendo más allá. Sin embargo, debido a que el ser humano pues todavía no está preparado para utilizar esto, pues se le ha limitado estas percepciones. Pero recuerden que está llegando la onda subayaga con ahora sí que electromagnetismo mucho más alto, que está alterando volcanes, al centro de la Tierra, a nuestra aura, que es lo más sensible que tenemos, y de ahí vamos a ver cómo el aura en sus diferentes capas pues también nos está mandando información a nuestros órganos y a cada una de nuestras células. Pero bueno, nosotros tenemos que ver que si pudiéramos percibir las auras o estos campos electromagnéticos, pues empezaríamos con otras realidades mucho más interesantes, porque viendo el aura, nosotros podemos entender o percibir antes de que existan las enfermedades fisiológicas, pero también las enfermedades emocionales y las enfermedades del nivel consciente de una persona. Entonces, cuando tú estás viendo que el aura de una persona se empieza a manchar o empieza a oscurecerse, es porque está teniendo situaciones fisiológicas o emocionales pues muy peligrosas que pueden alterarle físicamente algún órgano. Y entonces ahí podría venir lo que sería la medicina preventiva. Antes de que se enferme, vamos a ver por qué está recibiendo este tipo de energía, hacia dónde la está dirigiendo y en qué o por qué le está afectando. Entonces, bueno, el campo electromagnético o aura abarca todo el ser humano. Abarca el cuerpo físico, obviamente la salud, las emociones, el aprendizaje, la creatividad y todo, absolutamente lo que la persona puede absorber del exterior, que es información, la persona lo puede percibir sin tanta información, sin leer tantos libros, sin a lo mejor sin estar todo el día en las redes, tal vez sin necesidad de estudiar tanto, porque lo percibiría simplemente. No sé si se han fijado que hay gente que es muy sabia y que no es tan instruida en universidades, pero es sabia porque la persona ha expandido su aura y ha percibido información que necesitaba para su conocimiento y entender qué pasa en el afuera y cómo lo procesa ella. Bueno, pues este campo electromagnético llamado aura es en donde recibimos toda la información del exterior antes de que llegue a nuestros 5 sentidos, que son los que más usamos. Sin embargo, ni cuenta nos damos. Y cuando en este campo electromagnético o aura hay perturbaciones, pues se puede manifestar tarde o temprano estas perturbaciones en el cuerpo humano, como decíamos, ya sea a nivel físico, a nivel emocional o mental. Y pues sabemos que las emociones y los pensamientos pues tienen mucho que ver con lo que le va a pasar a nuestro cuerpo físico. Es decir, cuando no hay coherencia en el pensamiento, en la emoción y en las acciones, pues ahí empezamos a enfermar. Pero es interesante porque el campo electromagnético nos da mucha información que puede ser muy importante antes de empezar a tomar un tratamiento médico y pues poder evitar cualquier alteración emocional. Pero en sí el aura siempre va a ser muy importante, porque si nos vamos a la historia del aura, esto fue, diríamos, una introducción media científica, pero la verdad es que desde la antigüedad el hombre pues se ha preguntado qué era esa luminiscencia corpórea que podía ser observada en determinados personajes de gran relevancia. Sobre todo en aquellos considerados de procedencia divina, como un Cristo y como les platicaba de Buda. Y bueno, se dice que en el antiguo Egipto podíamos observar cómo determinadas figuras de dioses o diosas eran representados con una especie de aureola en la parte superior de la cabeza, tal como los santos. Hay una diosa egipcia que siempre tiene como una aura en la cabeza. Es la diosa Sekhmet. Y bueno, siempre aparecía con esta energía súper llamativa. Y pues esta cualidad se fue manteniendo con el paso de los tiempos y en todas las culturas conocidas. Y podemos observar cómo dicho fenómeno se sigue representando en distintos grabados y pinturas, donde a determinados personajes de tipo religioso y espiritual
como Mahoma, Moisés, Buda, Jesús, pues estos por poner ejemplos, tienen un halo de luz que les rodea la cabeza, pero esa era la pregunta, bueno, ¿por qué les ponen este halo de luz? ¿Quién la vio? ¿Por qué se daban cuenta de que ellos estaban vibrando en una frecuencia más elevada que toda la demás gente? Y se preguntaban, ¿qué es ese halo? ¿Qué es el aura? Y pues el aura siempre ha sido un tema de polémica y debate, ya que los estudiosos del tema, pues a veces daban muchas vueltas para poder explicar y ponerse de acuerdo de qué era la composición de esa energía que nos sale del cuerpo, de dónde venía, cómo explicarlo. Y pues como les digo, se tomaba en cuenta y se trataba de explicar sin poder explicarlo realmente científicamente. Todas eran suposiciones, todas eran historias, y pues obviamente todavía la parte científica pues no encontraba explicación pues contundente, y yo creo que todavía no se encuentra. Esta doctora ha sido un gran hallazgo que hizo en los años 60, pero yo conozco muchos doctores que pues no creen en esto. Es más, en clase de Kabbalah hablamos mucho del aura, hacemos ejercicios para ver el aura, y a veces nos cuesta mucho trabajo que el alumno active esta percepción, porque en cuanto empieza a ver el aura, inmediatamente lo que dice es que como que me imagino o como que creo que veo que su aura es amarilla o es verde, y entonces ahí viene el asunto. Este es realmente la capacidad que tenemos de abrirnos a otros sentidos. Tal vez vaya muy de la mano con la clarividencia, porque nosotros cuando empecemos a activar los sentidos que platicamos hace 2 semanas, pues vamos a ver que la clarividencia estaría como más en este ámbito de poder ver con los ojos cerrados o con los ojos abiertos esas energías lumínicas que salen de nuestro cuerpo físico. Y bueno, diríamos, el aura, pues el aura se puede considerar como un campo de fuerza o energía vital que envuelve a todo ser existente en nuestra naturaleza, tanto a seres humanos, animales, plantas e incluso hasta los metales y minerales. Imagínense nada más. Ahí vendría otra historia, porque de ahí vamos con el tiempo a hablar de las energías que emanan los metales y los minerales. Y en consecuencia, si emanan energía, es que están vivos. Y bueno, ahí tendríamos que empezar a cambiar nuestra percepción de los metales y minerales, porque no son simples objetos, son seres vivientes en este planeta. Pero bueno, si todos ellos tienen un aura, ¿qué quiere decir? Pues entonces cada uno de ellos tiene un campo electromagnético que los está rodeando. Y bueno, este campo electromagnético o de fuerza energética que conforma el aura humana es producido por las distintas vibraciones y frecuencias que emanan de nuestro propio cuerpo. Imagínense qué hermoso. No vienen de otra parte, emanan de nuestro cuerpo físico, y a través de los distintos puntos energéticos que tenemos, que se llaman chakras, que en sánscrito significa rueda, y su descripción pues va a corresponder con emanaciones de energías destinadas a controlar el caudal de configuración que tenemos en nuestro cuerpo y mente. Y bueno, pues estos chakras hablan de una materia muy sutil, que afortunadamente les digo que ya con la química y la física cuántica podemos ver que toda energía tiene micropartículas que tarde o temprano se pueden materializar. Entonces, como son imperceptibles al ojo humano, pues a veces se considera que no existe. Afortunadamente, en este programa hemos dicho miles de veces que el mundo invisible es mucho más grande que el mundo visible, y que todavía nos falta muchísimo por encontrar y por entender. Pero entonces, este cuerpo electromagnético que emana de nuestro propio cuerpo físico a través de los chakras, pues se manifiestan a través de una gama de emanaciones lumínicas de una frecuencia, de un espectro a veces ultravioleta, por lo que generalmente no es perceptible a la visión humana, porque es un espectro ultravioleta. Y entonces, como no es perceptible a la visión humana, exceptuando a aquellas personas que manifiestan poseer
cierta facultad de clarividencia y que se podría relacionar con un determinado tipo de plasticidad, digamos, de dichos individuos en el cristalino del ojo, pues diríamos, ellos sí lo pueden ver. Sin embargo, noticia, gran noticia, vamos y estamos ya en condiciones de todos poder ver el aura humana. Solamente es cosa de aceptar lo que estamos viendo y de hacer ejercicios y de hacer, digamos, pues prácticas con toda la gente que tengamos enfrente, pues empezar a ver o tratar de ver su aura, y pues es como vamos a empezar a tener confianza en que sí, lo que estamos viendo es cierto. Por supuesto que esta es lo que nosotros conocemos o denominamos como el aura. Y en el aura, pues vamos a poder observar, como decíamos hace ratito, una amplia gama de historias. Hay una parte que después de la pausa les voy a platicar. Hay 7 capas del aura y en una de ellas se pueden ver las vidas pasadas. Entonces imagínense qué hermoso sería poder observar dentro del aura, captar esas 7 capas y ver qué es lo que nos dice cada capa. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Porque lo que sigue es muy interesante. Vamos a ver que las auras tienen capas, cada capa nos contacta con un chakra y a la vez nos está contactando con un cuerpo espiritual diferente, y pues nos cuenta historias de este presente, historias de nuestro pasado y seguramente historias de nuestro futuro. Y se acuerdan que la onda Subhayaga nos viene a ampliar nuestro conocimiento a través de recordar el pasado, de entender el presente y de recordar el futuro. Imagínense qué cosas estoy diciendo, ¿no? Recordar el futuro. Lo que se llama el déjà vu, ¿se acuerdan? Vamos a tener un programa especial de déjà vu porque es interesantísimo. La onda Subhayaga nos está dando oportunidad de ampliar nuestra gama de temas para irlos entendiendo, porque ya se están dando. Entonces, bueno, vemos que el aura tiene que ver con diferentes capas, diferentes historias, diferentes colores, que tienen que ver con el arco iris. Y esta gama de colores pues dependerá de la longitud de onda o frecuencia y de tipo electromagnético que controlan y procesan los chakras. Y además tienen que ver los chakras con las glándulas hormonales. Entonces todo viene en contacto perfecto. Entonces vamos a ver y vamos a hacer un programa de los chakras para ver cómo los vamos a activar, porque cuando los chakras funcionan correctamente se emite una luminosidad homogénea y con tonos suaves en el espectro ultravioleta, lo que va a indicar una correcta armonía entre el cuerpo y la mente. Y por supuesto que si no hay una correcta armonía entre el cuerpo y la mente, pues va a haber desórdenes físicos, psíquicos, y nuestros colores del aura pues van a pasar a ser oscuros o con manchas que nos van a indicar que tenemos deficiencias a nivel físico, como enfermedades de tipo degenerativas como cáncer o procesos infecciosos. Y bueno, todo esto tiene que ver con el aura. Imagínense nada más, el tema es maravilloso. Yo creo que no nos va a dar tiempo de todo esto en la próxima media hora, pero tenemos que hacer una pausa pequeña y regresamos. No se vayan, por favor. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a platicar aquí del aura y pues nos falta muchísimo, así es que hay que darnos prisa, y si no terminamos no importa, el lunes que viene seguiremos hablando de este tema maravilloso. Y bueno, estamos platicando que el aura es el campo de energía que rodea a nuestro cuerpo entero y tiene 7 capas. Entonces, estas 7 capas van a ser bien básicas para ir observando qué nos dice. Yo sé que todavía no tenemos la facultad de ver ni siquiera el aura, pero vamos a practicar toda esta semana. Vamos a poner a una persona dando la espalda a una pared blanca y vamos a entrecerrar los ojitos y así como si estuviéramos mirando su tercer ojo de la persona, vamos a empezar a practicar qué es lo que le rodea en su cuerpo. Lo primero que vamos a ver es una pequeña capita blanca y luego ya vamos a empezar a ver capas de otros colores.
Normalmente vemos una capa grande de otro color, ya sea azul, amarillo, verde, rosa. Y luego tendríamos que ir viendo que hay otras capas, y eso es muy difícil de percibir, pero con que empecemos a ver la primera, ya con eso tenemos, porque hay que practicar mucho. Recuerden, todo tiene su propia aura, hasta los animalitos, nuestras mascotas, y muchas veces no los vemos físicamente, pero podemos sentir el campo áurico de una persona. Y podemos percibir el campo áurico de una persona en su casa, aunque ya no esté. Porque podemos percibir cómo ha adornado su casa, qué ha puesto de arreglos, cómo la percibimos como una persona angustiada, una persona armónica. O sea, simplemente de observar su casa ha dejado su energía ahí. Y bueno, también nosotros podemos sentir nuestro propio campo de energía simplemente frotando las manos durante unos 10 segundos y luego separándolas lentamente y poniéndolas en nuestros ojos. O en nuestros ojos y ver los colores que se están percibiendo de nuestras manos, porque también nuestras manos pues están conectadas con toda nuestra aura. Entonces, bueno, el aura está conectada a los 7 centros de energía del cuerpo, o sea, los 7 cuerpos conocidos como chakras. Y si el aura está conectada con los 7 centros de energía del cuerpo llamados chakras, pues entonces van a tener capas diferentes. Y cada una de estas capas puede variar en profundidad y tamaño, dependiendo de la persona y en qué parte de su vida se encuentra, si está saludable. Y bueno, todas las auras deben y pueden prolongarse desde la cabeza hasta los pies, y a veces podemos ver los colores muy brillantes o a veces opacos si es que la persona está debilitada, y a veces el campo áurico puede ser muy pequeño, muy pegado al cuerpo, y pues estas capas van a ser básicas para poder ir comprendiendo cómo se encuentra médicamente la persona. Pero bueno, estas 7 capas del aura, o como se conocen, los cuerpos áuricos, cada una de ellas parece corresponder además con un nivel de conciencia, y es preciso saber que cada capa es la expresión y la parte individual de un campo, así como les digo, campo colectivo. O sea, aparte de que la persona tiene sus propias energías que están saliendo de ella misma a través de sus chakras, pues también tiene que ver algo con la comunidad. Y entonces es cuando empezamos a entender por qué estamos en el país que nos corresponde, por qué en el fraccionamiento, colonia, por qué con la gente que nos tocó vivir o los vecinos. Y bueno, nada está fuera de su lugar. Ahora sí que tenemos lo que nos corresponde o lo que nos merecemos dependiendo de nuestra energía. Entonces, bueno, estamos en forma permanente en contacto con el entorno, lo que implica, digamos, frecuentes intercambios con el entorno. Y entonces vamos a ver cómo cada capa posee una cierta independencia con respecto de dichos intercambios. O sea, sí se puede percibir que nos unimos con la capa del vecino, o sea, con alguna de las capas del vecino de su aura, pero solamente una capa. Y entonces eso también va a ser como medio complicado, pero divertido, porque a lo mejor me cae re mal, pero en algo nos llevamos, en algo sí coincidimos. Bueno, entonces vamos a ver que las capas nos van a hablar de los pensamientos, de las emociones, de cómo yo transmito sin decir nada a mi entorno estas informaciones o interacciones de emociones y pensamientos. Y las capas del aura pues están relacionadas con los colores del arco iris. Entonces se dice que nosotros tenemos 7 capas, y cada capa tiene que ver con diferentes aspectos de nuestro ser. Por ejemplo, la primera capa pues se le llama la capa del aura, que puede ser la más cercana a la física, que tiene el nombre de etérico. Y entonces, bueno, cada una va a tener un nombre diferente, y vamos a ver que nos van a hablar de la relación de ese campo energético con un chakra, pero además con una vibración
y con alguna parte de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, emociones o pensamientos. Entonces les voy a mencionar como las tengo yo, pues. Está la primera capa que se llama la capa del aura, que es la física o etérica. Luego tenemos la segunda capa que es de nombre etérea o emocional. La tercera capa, y dejen que les diga que en muchos libros cambian los nombres, pero lo más cercano es lo que les estoy diciendo. La tercera capa pues es el aura vital o mental. La cuarta capa es el aura astral. La quinta capa es el aura mental inferior. La sexta capa es el aura mental superior. Y la séptima capa es el aura espiritual. Entonces son las 7 capas del aura. Ustedes pueden buscar cualquier libro y puede variar, pero puede variar el nombre, pero lo que activa es lo mismo. Entonces nosotros vamos a platicar de cada una de estas capas porque nos van a mencionar historias pues que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, pero también con nuestros cuerpos energéticos, ¿ok? Entonces la primera capa, que se puede llamar física o etérica, pues es la capa más cercana al cuerpo físico, representa los músculos, los tejidos, los huesos, está conectada con la raíz del chakra, o sea, con el primer chakra. Posee un color gris azulado y de hecho podríamos decir que está compuesta pues de minúsculas líneas de energía que siempre están en movimiento. Quienes la perciben dicen que se ve entre color gris azulado o blanco azulado que sobresale del cuerpo unos 10 o 20 centímetros. Se dice que es la que es más fácil de ver a simple vista. Es la primera que van a ver con el ejercicio que les puse, de poner una persona dando la espalda hacia una pared blanca y van a ver que de su cuerpo, sobre todo de la cabeza, sale como un halo blanco. Bueno, pues es esta capa, la física etérica. Y bueno, pues late 20 ciclos por minuto. Se dice que es más fuerte en los atletas y en los que son muy activos. Y es más débil en aquellos que llevan una vida sedentaria o cuando se ve comprometida la inmunidad. Es decir, como que fuera pues no tan fuerte energéticamente. Se dice que estas emanaciones reflejan las motivaciones fundamentales de la salud y el funcionamiento de nuestra personalidad. Es una capa en donde la energía que emana son de gran utilidad para estudiar precisamente la salud física. Es muy brillante y densa debido a la materia física, fíjense, como mucosidad y partículas de la piel que se desprenden del cuerpo físico con la respiración y el movimiento. Estas micropartículas están suspendidas en un campo de energía electromagnética. Y esta capa tiene la misma estructura que nuestro cuerpo físico. Es más, puede ser considerada como un espejo de nuestra armonía física. Y cuando tenemos muy buena salud, esta capa áurica se puede ver brillante, clara y de tamaño uniforme alrededor de todo nuestro cuerpo. Cuando nuestra salud es precaria, pues bueno, la capa se abultará cerca de la zona afectada por la enfermedad. Su tono azulado indica fluidez, flexibilidad y sensibilidad. Y según la tradición, esta capa áurica absorbe el prana, o sea, la energía universal, y la distribuye por todo el cuerpo, razón por la cual recibe el nombre en sánscrito de Pranayamakosha. Entonces hay que tener en cuenta que esta capa es de las que está percibiendo seguramente todas las energías que están llegando ahorita del cosmos de la onda Subayaga. Esa es la primera capa, que es la física o etérica. Y la segunda capa, que se llama la capa emocional, que es la segunda, es fluida y está constantemente en movimiento. Su forma se asemeja al cuerpo físico, del cual es una copia idéntica. Es la transición del cuerpo físico que surge de la energía procedente del reino no físico y está compuesta por matices multicolores de sustancia fluida en perpetuo movimiento
y se extiende unos 15 centímetros más allá del cuerpo físico y está asociada a las emociones y reacciones viscerales. Tiene una función de enlace entre las dos capas que la enmarcan. La mayor o menor luminosidad y la claridad de esta capa son indicadores de las experiencias emocionales. Y algunos estudiosos solían unir esta capa áurica con la siguiente, considerándola una sola, y por eso le dieron el nombre de doble etéreo. La razón por lo que a menudo se le consideraba como una es que ambas son muy brillantes y suelen ser de las primeras capas áuricas que perciben los principiantes. Es decir, podemos creer que es una sola cuando estamos viendo dos. Y bueno, resulta que cuando se empieza a ver el aura etérea por primera vez se puede percibir una nebulosa azul clara o gris que sale del cuerpo. Más adelante esta parte del aura presenta colores diferentes, desde naranjas, verdes, azules, violetas y hasta amarillos. Y cuando la capa áurica etérea experimenta su transición, se pueden observar una superposición de colores. Esta capa etérea es importante para el diagnóstico de la enfermedad. Y si esta es más grave que una simple tensión muscular, el abultamiento de la capa áurica física desplazará la capa áurica etérea de su sitio, es decir, esta le va a ir quitando lugar a la primera capa, la va a ir empujando hacia adentro hasta que desaparece y provoca un agujero que llega hasta el cuerpo físico. Obvio, esto permitirá que entren vibraciones negativas que proceden de la capa áurica vital. Y la capa áurica etérea es un indicador de lo que sucede en niveles muy fundamentales de nuestro Sol. Es decir, estamos equilibrados, estamos estresados, estamos viviendo de una manera intuitiva, estoy descansando bien, qué es lo que estoy haciendo lo que no me gusta, tengo que hacerlo porque no me queda otra, o estoy movido por mis impulsos. Entonces todas estas preguntas van a encontrar respuesta al analizar los colores de esta capa áurica. Entonces sería muy bonito que pudiéramos ver las capas áuricas, esta segunda capa que es la emocional o etérea, y checaríamos que la persona se encuentra muy angustiada, está estresada porque no está haciendo lo que le gusta y seguramente va a provocarle un hoyo a la primera capa y va a enfermar la persona. Entonces, uno de los aspectos más fascinantes de esta capa áurica es la posibilidad de usarla para producir fenómenos visuales a través de un medio, ya que emplean las partículas densas de su aura etérea para generar una sustancia llamada ectoplasma. Y por medio de un esfuerzo de la voluntad podemos proyectar prana, ahora sí que prana, hasta los límites del aura física, creando así una especie de escudo impenetrable a cualquier influencia astral o elemental. Entonces esta capa, que es la segunda y es la emocional, pues representa, obvio, las emociones y los sentimientos. Está conectada con el chakra del plexo solar y puede reflejar todos los colores del arco iris también. A veces puede ser fangosa de color durante momentos de un estrés emocional increíble, y el estado de los chakras se puede determinar fácilmente a partir de esta capa. Como ven, las capas del aura están súper bonitas. Vamos a la tercera capa, que es, en unos libros le llaman el aura vital y en otros le llaman la mental, pero al final es la misma, ¿sí? Mental o aura vital. Es la tercera etapa del aura. Está estructurada con respecto a nuestro pensamiento, obvio, compuesta por finas líneas amarillas, y se dilata y resplandece cuando nos concentramos en un proceso mental. Siguiendo el perfil de la etapa áurica etérea y extendiéndose de 5 a 15 centímetros, se encuentra un cuerpo muy brillante formado por líneas de energía resplandeciente que se propaga en todas direcciones. Y la capa áurica vital es única en la medida en que no solo irradia energía hacia el exterior, sino que también la dirige hacia el interior. Fíjense, es la primera que está dirigiendo todo hacia el interior. Y el cuerpo transporta energía del sol y de nuestro entorno y la envía al cuerpo físico para alimentarlo. Qué importante es esta capa, la tercera. La capa áurica vital es de gran ayuda para diagnosticar la intensidad de una enfermedad en una zona determinada. Las zonas afectadas por la enfermedad están vacías de energía vital. Esto hace que las líneas de energía normalmente rectas
se inclinan hasta tocar las partes más profundas de esta capa áurica, de un modo caótico y desordenado. Entonces la confusión de estas líneas resplandecientes no solo indican un descenso en la energía que entra en la zona del cuerpo físico, sino que además inhibe el flujo de energía. Y sin un flujo de energía vital, los tejidos empezarán a degradarse y a atrofiarse. En casos de trastornos áuricos graves, la capa áurica física se abultará, desplazando a la capa áurica etérea, o sea, la segunda, produciendo con frecuencia un agujero, el cual afecta la capa áurica vital y provoca la inclinación de las líneas resplandecientes. Entonces, la capa áurica vital, que es la tercera, toca la capa áurica astral o emotiva, que es la segunda, y se extiende con gran velocidad y la lastima. Esta relación es de gran importancia porque la capa áurica vital, o sea, la tercera, actúa también para absorber los trastornos emocionales, llevándolos a las capas más profundas del aura y enviándolos al vértice de energía chakra apropiado, ya que cada chakra se relaciona con un determinado tipo de energía. Y cuando nuestra vitalidad se reduce, nos sentimos agotados. Esto se traducirá en una gran disminución de tamaño de la capa tercera. El resplandor se debilita y resulta difícil de apreciar. Es en este aspecto que presenta, pues, la capa, la tercera, una resistencia menor. Y entonces es posible que la enfermedad entre al sistema físico o al cuerpo físico. Por supuesto, como está muy cerca esta tercera capa de la capa emocional o la segunda, pues vamos a ver que es un indicador de que algo está ocurriendo y va a provocar problemas de personalidad. Y las líneas resplandecientes de esta capa llegan a la mente de los demás, dando una idea de nuestra personalidad o carisma. Por lo tanto, como esta capa saca energía y mete energía, es la que da la información a los demás de cómo nos sentimos. Por eso es bien importante tenerla bien resguardada. Los colores que van a salir son muy importantes, o sea, los que tiene esta capa, porque sería como el examen de salud y personalidad. El tono, el brillo, la claridad y otros factores forman parte de este análisis. Y debemos de tener en cuenta que las capas áuricas físicas, etéreas y vitales son muy flexibles. Al igual que el cuerpo físico, las capas áuricas pueden soportar daños de abusos constantes antes de quedar permanentemente dañadas. Y entonces, en contra de lo que algunos creen, el aura se recupera de la enfermedad y del abuso de drogas. Sí, sí se puede. Y con el tiempo y tratamiento, el aura logra recuperarse en la mayoría de los casos. Y esta curación no solo se refiere al problema físico, sino también a los trastornos del aura, tanto emocionales como intelectuales. Esta capa es la que más sufre cuando hay estas enfermedades de adicciones, porque se quiere evadir algo y la verdad no debe de evadirse, debe de irse al fondo de las cosas para arreglarse. Bueno, pues las dos capas áuricas que siguen muestran elementos presentes en la salud emocional y mental en cada uno de nosotros. Y las capas anteriores que vimos presentan una composición bastante más densa comparada con las capas que siguen, las cuales muestran una estructura más sutil y en consecuencia resultan más difíciles de ver cuando se trata de alguien con gran experiencia. Entonces esta tercera capa que dijimos que es la de la mente, pues es interesantísimo, dijimos que es la mental, porque representa, obvio, los pensamientos, procesos cognitivos y el estado de ánimo. Normalmente debería de ser de color amarillo brillante, está conectado con el chakra sacro, a menudo irradia la intensidad más fuerte alrededor de la cabeza, el cuello y los hombros, y es más fuerte en los que participan en tareas mentales o aquellos que tienen una mente hiperactiva. Entonces vamos a ver la cuarta capa. Es muy interesante la cuarta capa porque esta capa se llama aura astral y dice:
La primera de estas capas es la capa áurica astral, la cual suele ser la más grande y tiene una forma de ovoide que se asocia con el aura. Esta capa, como la segunda, es fluida y dinámica y está compuesta por matices multicolores, pero con tonos más luminosos en los que predomina el magenta. El tamaño de esta parte del aura oscila entre los 10 centímetros y 1 metro después del cuerpo físico. Su anchura es por lo general de aproximadamente 60 centímetros desde el exterior de la capa áurica vital. Y resulta que la capa áurica astral, que es la cuarta, se forma con las emanaciones del cuerpo astral, que es donde almacenamos la información de nuestra vida pasada y presente. Esta es la historia donde están ahí todos nuestros registros akáshicos, la vida pasada y la vida presente. Nada se olvida. Qué interesante, por eso los egipcios pesaban al cuerpo astral en ese juicio que le hacían y esas 42 preguntas, porque ella tenía toda la historia. Fíjense nada más, la cuarta capa del aura es la que tiene la información de las vidas pasadas y presente. Bueno, pues la existencia de esta capa áurica ha sido objeto de controversia debido a su naturaleza muy filosófica y muy sutil. Mientras que hay muchas personas que son capaces de ver las capas áuricas más densas, solo un reducido grupo de personas puede percibir la capa áurica astral, o sea, esta cuarta capa. La mayoría de los que trabajan con la capa áurica astral la ven con su visión interna. La capa áurica astral suele ser el primer sitio donde las experiencias de bueno y malo producen efecto. Las formas de pensamiento negativas afectan la constitución de esta capa áurica, formando aristas duras y colores sucios, y cuyo tamaño pueden ser desde una pequeña o una gran semilla. O sea, puede ser algo así que te pueda traer muchos problemas del pasado, o que simplemente sea algo que ya está desapareciendo. A eso se refiere con la semilla. Esta forma de pensamiento comienza a irritar las líneas resplandecientes de la capa áurica vital, produciendo una disminución de su tamaño. Al debilitarse de este modo la capa áurea vital, se crea un agujero porque la forma de pensamiento puede atacar a la capa áurica etérea. Hay personas que llevan formas de pensamiento negativas durante mucho tiempo y pueden permanecer activas en la capa áurica astral durante un momento, muchos años y hasta varias vidas. Qué fuerte está esto, porque estamos hablando de que los asuntos de la cuarta capa pueden afectar mucho a la tercera capa. Entonces, eso sería muy terrible y muy peligroso por tener constantemente pensamientos negativos. Bueno, dice que cuando más se prolonguen y más fuertes sean, más claros harán los sistemas físico y emocional en la realidad. En un estado ideal de salud emocional, la capa áurica astral, o sea, la cuarta, tiene un color azul brillante o azul humo. Esta capa se puede percibir en las personas que tienen un estado emocional ideal y que transmiten tranquilidad a su alrededor. Las capas áuricas astral y mental inferior se pueden unir a la de las demás personas que los rodean, como la felicidad o el temor. La ira y la tristeza pueden ser enormemente contagiosas. Cuidado con eso. Nuestras emociones y las de los demás pueden convertirse en otro factor importante de contaminación ambiental. O puede ser una forma de energía positiva que mejor en nuestra vida y en consecuencia al mundo le irá mejor. Pero por supuesto que si hay rabia o cólera en esta capa, pues suele percibirse en forma de pequeñas astillas de un color rojo intenso, como si se le hubieran clavado a la energía unas astillas de color rojo. Por ejemplo, la depresión en esta capa suele aparecer en forma de pequeñas nubes negras de diferentes densidades según el grado de aflicción. La tristeza se presenta como un humo fino, negro o gris. Y bueno, resulta que los cuerpos áuricos, pues obvio, se pueden alejar de nosotros si no evolucionamos. Es decir,
empezamos a sentir ausencia de todo, pero no es de todo, es de nosotros mismos. Nuestros cuerpos áuricos se empiezan a alejar de nosotros y ya no los percibimos. Entonces, cuando hablamos del abandono, pues es que no es que mi mamá o mi papá me abandonen, es que yo misma estoy abandonada por yo misma, ya no me concibo, ya no me encuentro, ¿ok? Entonces, estos cuerpos áuricos superiores, pues se alejan, pero ¿cómo los vamos a acercar? Porque obviamente necesitamos su gran energía que nos van a proporcionar, y por supuesto que la separación de estas auras es provocada por la incapacidad del cuerpo físico para soportar el poder y la intensidad de las energías superiores. Y entonces nosotros tendríamos que hacer, para volvernos a acercar a estas auras que son nuestras pero las sentimos muy alejadas, pues hay que tener, digamos, tiempos de meditación, tiempos de alejamiento de todas las cosas que nos afectan y nos molestan, una gran soledad, en meditación, para poder acercarnos nuevamente, acercar a nuestra aura, a nuestra vida. Se dice que personas tan fabulosas, místicas, como Buda, como Jesús, como los gurús y como los cristos que han venido a esta tierra, necesitaban muchísimo de la meditación y la contemplación para poder percibir a esta parte del aura, que es la cuarta capa, para poder percibir qué era lo que seguía. Entonces nosotros estamos alejados, y no de Dios, estamos alejados de nosotros mismos, y sentimos abandono, y no de Dios. El abandono es de nosotros, que nos hemos olvidado que somos multidimensionales y tenemos que volver a contactarnos. Y bueno, el tiempo se nos ha ido, obviamente nos faltaron la quinta, la sexta y la séptima capa, que ya son a niveles pues muy espirituales. De todos modos, la quinta capa se llama aura mental inferior, y se las voy a platicar en el próximo programa, porque además pues tenemos que hablar de los colores del aura, de cómo percibir el aura, cómo limpiar el aura, cómo fortalecer el aura. Todo esto todavía nos falta, y es importantísimo que lo vayamos concibiendo y entendiendo, porque ya el tiempo ya está aquí. Ya no nos van a esperar 20 años más. Estamos en los 20 años donde esto debe de ser activado. Acuérdense que la onda Subayaga nos está diciendo ese mensaje, y lo vamos a hacer, porque si estamos en esta época es porque podemos. Así es que bueno, pues amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Yo espero que el próximo lunes estemos todos pendientes de la continuación de este programa. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.